Bueno, estos programas... El mejor programa es el que está fuera de cámara. Sí, mira, tenemos como invitados para hoy a nuestro amigo Dari Javier, quien es economista, profesor de economía, un tratadista del tema económico, un hombre bien informado y además fue intendente de banco, un hombre que tiene buenas informaciones. Con él Y vamos a amigo de conversar. nosotros. Así es. Amigo hermano. ¿Cómo están las cosas? Buen día, Dari. No, bien, bien, y suscribo todas las palabras que se han dicho, incluyendo la que dijo Manuel. Y nada, estamos acá porque los temas sobran. Sí, En el país los temas sobran y encima de sobrar, a veces se le da de lado Hay un a tema, los temas. Dari, que quisiera rápido porque nada más tenemos media hora. Que tú nos expliques en una sociedad bananera como esta, si la sociedad puede apostar a eso del Bitcoin o de las monedas digitales, porque aquí hay una campaña que se está montando. Nuestro amigo Ivanhoe escribió un artículo sobre eso, pero aquí se está montando una campaña de que 2 de cada 3 personas que han apostado al Bitcoin se han hecho multimillonarias. Y ahorita vamos a tener muchísima gente apostando a eso, como pasó con las empresas piramidales estas. Y ahorita se le arma un lío al país. ¿Qué tú crees de eso del Bitcoin y esa moneda el digital? futuro inmediato. Mira, déjame decirte una cosa. Estos países de economía en vía de desarrollo, o de economía emergente, como también se le llama más diplomáticamente, lo que tienen que apostar es al fortalecimiento de su moneda. Tiene tipo de cambio, disparidad de tipo de cambio, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Perú, o no, en Chile, en Guatemala, en Bolivia, donde los tipos de cambio son muy dispersos. Entonces, países que tienen ese problema no pueden inventar con monedas virtuales. Las monedas virtuales, ni en las economías desarrolladas en estos momentos, son viables. Ahora, dado que la gente tiene la ilusión de que al dormir y despertar se va a hacer millonario con una transacción virtual, eso no pasa de ser una ilusión. En tiempos en que la gente se hacía millonario y hasta economistas de grande fuste se hicieron millonarios especulando con moneda, se dio en un contexto en que la parte fundamental del funcionamiento de la sociedad estaba alrededor de las guerras. Y las guerras fueron un soporte para, o sea, la guerra entre estados, para que muchos especularan con moneda y se hicieran millonarios. Claro, al día de hoy también se especula con moneda, pero se tiene mayor control. Entonces ahí va a venir el papel que le toca jugar a los bancos centrales en cuanto a emitir señales de confianza. No creo que la República Dominicana en estos momentos pueda acogerse a moneda virtual. Y además, si tú, como tú dijiste al inicio, si la idea no es hacer transacción, sino pensar en hacerse millonario, estamos hablando de un escenario especulativo donde se produce un desorden. Porque cuando la gente quiere hacerse millonario de la noche a la mañana, hay mucho desorden en la economía, porque la gente se desespera. Mira, la familia Ford en Estados Unidos, ¿tú sabes cuántos años duraron para hacerse multimillonarios? 130 años. Los Ford viejos no fueron millonarios. Los millonarios son los Ford de esta generación. Y eso le costó 130 años. Entonces tú le dices a una gente así que tiene que esperar que su familia dure 130 años para hacerte millonario, entonces se desespera más. Mire el gesto, por ejemplo, de una familia que cumplió 100 años en el país. Pero los que vinieron de esa familia no fueron los mismos millonarios que tienen los herederos de esa familia hoy. Los que están disfrutando de las bondades económicas de esa llegada aquí son los tataranietos son. Exacto, son los de esta generación. Los que llegaron fueron los que pasaron trabajo y sentaron la base. Dari, y eso se dio en el mundo entero
porque los procesos migratorios provocaron eso, de que mucha gente emigraron a muchos países y tuvieron que trabajar muy a fondo. República Dominicana, en el este, en el sur y en el norte, recibió muchas familias que vinieron corriendo por persecuciones políticas, por las guerras, y vinieron y llegaron a este país sin saber a dónde llegaron. ¿A qué recurrieron? Al desarrollo del comercio. La historia de la economía dominicana te dice que entre 1875 a 1900, la República Dominicana transformó su economía de una economía natural a una economía mercantil simple. ¿Por qué? Inducida por esa llegada de extranjeros que fomentaron el comercio. Por eso es que tú ves, sin tener que mencionar apellidos, que muchas de esas familias son los principales comerciantes hoy en día. Empresarios. Claro. Y empresarios porque se dedicaron fue a eso. Y próspero. Y fíjate, exitoso. fíjate una cosa, que esa migración no recurrió al desarrollo del sector agrícola. Se fue por la parte comercial y en menor medida eso le creó la base para pasar al sector industrial y desarrollarlo. O sea, esa familia que fueron migrantes, tú lo ves insertado en dos subsectores de la economía, el sector comercial y el sector industrial. Y ahora el financiero. Y luego el financiero por el mismo desarrollo del país. Tú sabes que ya el sector financiero toma otro camino a partir de la llegada del profesor Juan Bosch a la presidencia de la República, que le da paso al primer banco de capital privado, pero de la República Dominicana, local. Porque ya los bancos extranjeros ya estaban aquí desde 1908. Pero capital nacional privado fue a partir del gobierno del profesor Juan Bosch. Hay un asunto, Daris. Siempre la gente se preocupa mucho y entra en un shock cuando desde el Banco Central se habla del crecimiento macroeconómico del país y la gente entiende que no tiene el empleo, que no les rinde el dinero, que esa bonanza que se habla, la bonanza que se habla que tiene el gobierno no va acorde con los ingresos y esa bonanza de la gente. Analízame esa situación de manera transversal ahí. Mira, es una situación casi inentendible en la República Dominicana. Y creo que el Banco Central ha hecho un esfuerzo extraordinario por explicar, porque la gente no entiende que la economía de un país no crece por tu individualidad, sino de manera sectorial. Entonces... Y colectivo. Exacto. La gente cree, cuando el gobernador del Banco Central o el Banco Central como tal emite una opinión sobre cómo va creciendo la economía del país, dicen, bueno, será en el bolsillo de él o en su bonanza, pero yo no lo veo. Pero mira cómo es sencillo, cómo tú ves el crecimiento de la economía. Si la economía del país en un momento dado crece, tú dices, ¿a dónde fue que creció? ¿En el sector comercial? ¿En el sector construcción? ¿En el sector transporte? Entonces tú lo ves de la siguiente manera. En el sector comercial, por eso es que tú ves esas plazas que se han expandido en la ciudad de Santo Domingo y en el interior. Y también, cuando te dice que eres el sector construcción, ¿a dónde tú lo ves? La ciudad de Santo Domingo ya es una ciudad que crece de manera vertical, hacia arriba, Así es, con los apartamentos. Bueno, eso tiene varias explicaciones, por un asunto de seguridad, por la delincuencia, pero también por un espacio físico, sí, que ya la ciudad de Santo Domingo tiene poco espacio físico para expandir la vivienda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando crece el sector comercio, cuando crece la construcción o cuando crece la minería, tú lo ves. Y tú lo ves, y eso, ¿a dónde se expresa en la sociedad? En las oportunidades de empleo. Porque para que esa plaza funcione, para que el sector construcción funcione y para que el sector minería o telecomunicaciones crezca, necesariamente tiene que haber gente empleada. Claro. Entonces es la forma, no es que el crecimiento de la economía cuando la economía crece, va a haber un botín de guerra para distribuírselo a la gente.
No es nada de eso. Y déjame decirte algo que yo sostengo. Quienes tienen el mayor esfuerzo y la obligación de divulgar el crecimiento de la economía son los empresarios. ¿Saben por qué? Porque el Estado como tal no produce nada. La riqueza le genera el sector privado. Así es. El 85% del Producto Interno Bruto, del crecimiento de la economía del país, la produce el sector privado. Ahora, ¿por qué entonces tú dices, bueno, pero si es así, ¿por qué el gobierno sale a divulgarlo y no el sector privado? Por dos razones fundamentales. Una, el gobierno, cuando cualquiera que sea, el gobierno como figura institucional, el gobierno cuando sale, lo que pone en evidencia es la efectividad de la aplicación de su política económica. Por un lado, el gobierno te alega, te puede decir, mira, con las medidas que hemos tomado, hemos contribuido a expandir, por ejemplo, la MIPYME, o eso ha provocado que el comercio se expanda, o que el sector turístico se expanda, porque esa política económica está influyendo. ¿Y cuáles son los objetivos de la política económica? Son tres: que crezca la economía, que haya estabilidad de los precios y que se genere empleo. Entonces el gobierno, a través de su política económica, fomenta el apoyo al sector privado para que esos tres objetivos se puedan lograr. Ahora, el segundo elemento importante por el cual el gobierno promueve el crecimiento de la economía es que el beneficio del gobierno en términos del crecimiento viene dado por las recaudaciones que cobra. Entonces, cada vez que se fomenta un sector, ese sector tiene que pagar impuestos. ¿Y esos impuestos a dónde van? A las arcas del gobierno. Imagínate por un segundo que todos los supermercados no operen en el país. ¿Cuál es el problema? Entonces, que el gobierno perdió recaudación ese día. Pero el otro elemento que crea convulsiones sociales es la escasez de alimentos. Porque el crecimiento de la economía lo que te está diciendo a ti es que hay bienes y servicios que el país ha sido capaz de producir. Por eso en este país no hay hambruna. Si la economía no creciera, aquí en la República Dominicana hubiera hambruna. ¿Y qué es lo importante que ha ocurrido en los últimos 10 años en nuestro país, que es lo que en economía se llama un ciclo económico? Lo que ha ocurrido es que la economía no ha dejado de crecer. Y eso es lo que más importa. Un poco más, un poco menos, pero crecimiento. No ha dejado de crecer. Entonces, esa es la forma en que se derrama el crecimiento de la economía. Claro, cuando tú ves sectores que reclaman que sea más incluyente, te está diciendo, mira, con ese modelo vamos a provocar que haya más absorción de mano de obra, que haya menos desempleo, pero que además que haya menos evasión impositiva tributaria. Y además de eso, que el Estado sea capaz de devolverle a la sociedad en servicios sociales. El fortalecimiento de la educación, el fortalecimiento de la salud, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la vida en convivencia, de vivienda y de recreación. Eso es lo que se llama política pública. Pero yo quiero ahí, Dari, que nos vayamos un poquito, conocer tu opinión. Pero esa distribución de ese crecimiento, en el caso nuestro, ¿está correspondido realmente al nivel en que la población está recibiendo esa bonanza? Mira, lo que produce la riqueza en el país, no la producen para distribuirla en regalo. Entonces la bonanza, quien tiene que fomentarla es el Estado, con la recaudación y el sector privado, ser un complemento con el empleo. Pero ese regalo bien lo está dando el Estado como tal. Bueno, medianamente. Okay. Medianamente porque, por ejemplo, cuando el Estado construye, por ejemplo, un hospital, se le está devolviendo a la sociedad. Y no es regalado, sino un derecho. Es una escuela pública. Es un derecho. Hasta un destacamento de la policía. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se fortaleció lo que hoy conocemos el Estado social.
Y más adelante, entonces, se incluyó el Estado social y de derecho. Entonces, hoy en día, lo que procura ese Estado social es que proteger a la ciudadanía. No es un regalo, es un derecho adquirido. Mira, La educación es un derecho de la ciudadanía y en donde el Estado tiene, a través del gobierno, que auxiliar a la población. Educación gratuita. Imagínate tú por un segundo que el Estado no tuviera ni escuela ni asistiera a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con recursos financieros. El país entero fuera analfabeto. Y una sociedad de analfabetos es un fracaso del Estado. Es un Estado que cae en lo que todos conocemos como Estado fallido. Entonces, concretamente, Manuel, en ese aspecto, digamos, vamos avanzando. Yo soy de lo que digo que no podemos nunca estar satisfechos, porque siempre hay más demanda social. Siempre hay que trabajar para que la mayoría pueda ser beneficiado. Ahora, hay un elemento importante que es el que tiene que trabajar la República Dominicana en este momento. Es superar las debilidades institucionales. La autoridad presente y futuro tienen que invocar el fortalecimiento institucional, comenzando por el respeto a la Constitución de la República, porque de ahí se deriva el respeto a las demás leyes. Pues ustedes saben que la Constitución es la ley de leyes, ¿verdad? Claro. Es una ley sustantiva. La Carta Magna. Y las demás leyes son adjetivas. Entonces, si tú no respetas la ley sustantiva, no vas a respetar la ley adjetiva. Mira, Dari. Y la señal que toma la población, y eso es lo que me preocupa, Manuel, a propósito de tu inquietud, es que si la ciudadanía ve que la autoridad no respeta la institucionalidad, eso se distorsiona hacia abajo y se crea un malestar social. Mira, Dari. Y eso es lo que más me preocupa. El presupuesto se aprobó hace pocos días. En el presupuesto está contemplado, parece ser que se va a aprobar un paquete fiscal o tributario. Un paquete tributario. Ese presupuesto tiene un déficit de unos 200.000 millones de pesos. Parece ser que se va a aprobar un paquete tributario de acuerdo a lo que uno ve que dicen algunos de los voceros del gobierno. ¿Qué significaría esto? Partiendo, porque el gobierno yo pienso que tendría dos opciones, o extender la base imponible del ITEVIS, o bajar el ITEVIS y generalizarlo, o gravar o al sector financiero o a los grupos económicos, no sé cómo. Pero en términos, ¿cómo tú ves esto? Partiendo de que el gobierno no quiere quitarle las exenciones fiscales a los grandes grupos económicos, que ronda los 238 millones de pesos. Todo déficit presupuestario te obliga como gobierno a buscar de dónde es que tú lo vas a financiar. El problema de los déficits presupuestarios no son los déficits en sí, sino cómo se va a financiar. ¿Cómo tú lo vas a financiar? Haciendo emisiones inorgánicas por parte del Banco Central, sería un desastre a la economía, sería romper la estabilidad. El equilibrio. ¿Cómo tú lo vas a financiar? Con nuevas cargas impositivas. Entonces, tú le estás poniendo una camisa de hierro a la población. ¿Y cuál es la otra opción? Y frenando el dinamismo económico. Préstamos. La otra opción es recurrir a los mercados financieros internacionales. Buscar préstamos. Entonces, en ese afán, entonces los países o la República Dominicana tiende también a asumir compromisos con la comunidad financiera internacional, que son otra camisa de fuerza que al final del día va a terminar pagándose con impuestos. ¿Cuál? Entonces es mi opinión al respecto. Primero, reorientar el gasto. Y segundo, redefinir el perfil de la deuda del país. Porque un país no puede endeudarse sin saber de dónde van a sacar los recursos, pero tampoco puede generar parche en el cual tú dices, mira,
ese déficit presupuestario lo resolvemos con ampliar la base imponible. Vamos a incorporar nuevos bienes y servicios, pagar impuestos. Vamos entonces también a aumentar la tasa impositiva. Si el ITEVI es de 18, vamos a llevarlo a 20. Y ya resolvimos el problema, pero tú lo estás resolviendo desde este año y el próximo año. El próximo presupuesto. Entonces, se convierte exactamente en un círculo vicioso. Tú dices, entonces, ¿qué hacer? Mira, nosotros... Porque las necesidades son elásticas. Nosotros, en América Latina, tenemos un gran problema. Y es que nos hemos sustentado en un sistema tributario de corte regresivo. Es decir, un sistema tributario basado en impuestos indirectos. ¿Y por qué lo hace? Porque son lo más fácil de cobrar. El ITEVIS o el IVA en otros países son los impuestos más fáciles de cobrar y los menos evasivos. Y el de los combustibles aquí todavía más fácil que el ITEVIS. Y a eso tú le agregas en adición lo que tú planteabas de la resistencia a que no se eliminen las exenciones. El Estado no está para hacer exenciones. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que tú tienes que apuntar a cambiar el sistema tributario. Tú ves mucha gente hablando, no, que la presión tributaria es muy baja en el país, que es de 14, y es verdad, pero una presión tributaria aumenta si tú aumentas las recaudaciones. ¿Y las recaudaciones cómo aumentan? Con nuevas cargas impositivas. Entonces, para tú aumentar esa presión tributaria, se hace necesario, y el Estado dominicano está obligado a hacerlo en los próximos 10 años, emigrar de un sistema tributario de orden regresivo hacia un sistema tributario de orden progresivo. Es decir, que los que más tienen son los que más pagan o deben de pagar. Ahora, yo estoy de acuerdo que no se golpee tampoco al sector privado, sino que se haga de manera gradual, sea una gradualidad, porque de manera violenta tú no vas a lograr nada, lo que puede acosar las inversiones locales y extranjeras. Entonces tú migras gradualmente y en eso tú puedes lograr mejores recaudaciones, un sistema tributario más justo, ¿me entiendes? Que no es como el que no hemos sustentado hasta ahora y por eso se dan los presupuestos de parcho, cubrir los déficits con ese tipo de parcho. Entonces, el país, en el caso de la República Dominicana, está obligado a cambiar la visión. Tú ves que mucha gente, tú lo oyes hablar de que se haga una reforma fiscal integral, pero nada más lo dicen en palabras. ¿Qué significa eso? Ese es el problema, la definición de cuál vas a integrar. Y el Estado también, aunque no sea de golpe, tiene que ir gradualmente reduciendo las exenciones fiscales. Yo insisto, por ejemplo, yo todavía no comprendo por qué el Estado tiene que pasarle subvenciones a las universidades privadas, cuando las universidades, si eso se hace, es con el objetivo de bajarle la matrícula a los estudiantes. Y la matrícula... Eso es la infuncionalidad de y la matrícula, entonces, es que son más caras. Entonces, ¿qué sentido tiene tú darle transferencia de recursos del Estado a las universidades privadas? No hay tiempo, Dari, ya, pero sí nos gustaría, así lo más sucinto posible, que nos dé una opinión. ¿Cómo siente que va el PLD? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la situación? Porque tú eres un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, es mejor que esa pregunta se la guarden a Euclides Gutiérrez, nuestro amigo Euclides, pero el sistema de partido político en la República Dominicana tiene que innovarse. O sea, el sistema de partido en sentido general. Ahora, de manera particular, Manuel, yo creo que hoy creo no, sino la estabilidad económica y política de la República Dominicana ahora mismo, como nunca se había visto en el país, descansa en la mano del PLD. ¿Sabe qué significa eso? Que si el PLD falla
el sistema de partido político en la República Dominicana se derrumba. Y por esa razón, es una razón poderosa para que en el PLD se piense en lo institucional, pero sobre todo en la genialidad de la innovación. Es mi criterio, porque yo no tomo decisiones en el PLD. Entonces, desde fuera, uno ve de la parte del ángulo que a uno le toca, uno observa lo que está ocurriendo y lo que hay que prever. ¿Me entiendes? ¿Y qué tú prevés? No eso, hay que prever la innovación. ¿Entiendes? Porque, vuelvo y te insisto. Y de esa innovación, ¿qué es lo que te preocupa a ti que puede no ser innovado el PLD? Bueno, la parte de la institucionalidad. Okay. O sea, aquí hay que cambiar, en el país completo hay que cambiar el criterio del arrebato. Si yo no gané, yo arrebato. Capú no te abaja. Exactamente. Entonces, el otro elemento es que cómo es posible que el que más tenga dinero sea el que se alce cualquier decisión o privilegio como una candidatura o un ascenso al Comité Central. Muchas gracias, Dari. Hemos concluido una buena participación. Nos hubiese gustado que tuviera más tiempo para que analizáramos esa parte política más desplayada, sí, más amplia. Otros aspectos. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a coordinar otro programa antes de cerrar el año, Daris. Está bien. Para que hablemos de... Estamos a sus órdenes. Para que hablemos de... Lo único que faltó fue Lindsay. Sí. Nuestra amiga Lindsay. Sí. No, pero Lindsay siempre está viendo a esta hora. Sí, pero ella está muy clara con los temas. Así es. Así Eso que es lo importante. Muchas gracias, Dari. Bueno. Manuel, terminamos. Buen fin de semana, señores. Sí. Y traten de su dinerito en este viernes negro, saberlo focalizar y cuidarlo. Con ustedes será hasta el próximo lunes, cuando volveremos en este espacio con nuestra compañera Lindsay Casajara. Con Manuel, el próximo viernes. Hasta entonces.